Buenas noches, ¿qué tal? Para poder continuar de la semana pasada, bueno, del día de ayer, ¿no? O sea, creía que era. Este, fíjense, lo que quiero enfatizar en esto en I-36, en sí el fondo de la norma es sencillo, ¿ya? Simplemente te dice identifica indicios de deterioro, cuantifica el importe y reconoce, de ser el caso, la pérdida por deterioro. El problema está en, en determinar el importe, ¿ya? La norma te pide dos valores, que cuando hay indicios de deterioro, que identifiques dos valores, ¿no? El valor razonable y el valor en uso, ¿no? Ya dijimos que el valor razonable es el valor de mercado a la fecha de la evaluación, lo que los participantes en el mercado te darían en promedio, todos bien informados, compradores y vendedores, a ese precio es lo que se demandaría el bien menos los costos de realizar esa venta, ¿no? Ese es el valor razonable que por lo general un perito tasador especializado te lo puede identificar, ¿no? Doy un ejemplo, una maquinaria de construcción, vas a un perito tasador, te hace la evaluación correspondiente, compara cifras de mercado, compara con otros mercados que no son locales, también del sector de maquinarias, te determina un precio sobre el desgaste, sobre las condiciones actuales, sobre la depreciación como tal, y determina un importe, ¿correcto? Te determina el valor de venta en el mercado. Todos están ofertando en promedio el importe que te da el tasador. Pero el tasador también indica dentro de su informe cuánto sería el importe que deberías descontar para realizarlo de manera inmediata, o sea, los costos de transacción. Ahí hay gastos legales, gastos municipales por el tema de la transferencia, otros tipos de gastos que están asociados a esta venta. Menos eso es el importe o el valor razonable menos los costos estimados para disponer o para vender ese activo. Tienes el primer importe. Ese es sencillo. Simplemente puedes contratar un tasador, sí, dependiendo de la complejidad de tu activo, y lo identificas y tienes el importe. El problema está, hay que ser un poco más técnicos, es en los flujos descontados, el valor en uso, ¿no? El valor en uso indica la norma que debe ser proyecciones de, de flujos de efectivo, o sea, ingresos menos gastos o costos que te va a generar ese activo, pero en el resto de los años de vida útil que le queda, ¿no? Es decir, si tú tienes tu activo que asignaste una vida útil de 10 años y en el año 4 identificas indicios de deterioro, entonces tú tendrías 6 años para proyectar los flujos de efectivo que te van a generar durante 6 años. El problema ahí es que hay que ser, los inputs que se manejan deben ser sustentables, ¿no? O sea, no decir que este activo me va a generar, no sé, 100.000 de ingreso y 300 y 30.000 de costo, y el flujo neto sería 70.000, ¿ya? Así, poniéndolo en esos términos, es sencillo, ¿no? Pero ¿por qué dices 100.000 y por qué no dices 110.000? O viceversa, ¿no? En lugar de decir 100.000, tal vez es 80.000. Entonces, ahí está la parte técnica que es un poco difícil, ¿no? Y eso sí lo tendría que manejar internamente. Esos datos lo tienen las gerencias, la gerencia financiera o la gerencia de producción o la gerencia de ventas que puede estimar eso, ¿no? Ya, una vez que identificas esos importes por los años de vida útil que resta del activo, para el ejemplo verbal que estoy dando es que le diste 10 años de vida útil, en el año 4 se identifican indicios de deterioro, haces la tasación, ya tienes el importe, o sea, el valor de mercado menos los costos por venderlo de manera inmediata, y entonces tendrías 6 años para proyectar flujos, hacer una especie de presupuesto, ¿no? Flujos de caja eh, que te va a generar ese activo como tal, ¿correcto? Entonces, una vez que tienes esos importes, el otro problemita es la tasa de descuento, porque ten en cuenta que es el año 5 6 7 hasta el año 10 es el futuro, ¿no? Son años futuros, entonces la norma te exige que lo descuentes con una tasa adecuada. Los consultores que hacen este tipo de trabajo, por lo general se complican haciendo con el WAP, ¿no? El WAP es muy técnico porque recoge el riesgo de la empresa como tal, o sea, promedia todos los costos que tienes de financiamiento en tu balance
Y también le asigna el financiamiento que hacen tus propios accionistas, ¿no? Es que está dentro del capital. Hacen el promedio, aplican la fórmula y determinan una tasa. Ya, de manera sencilla solo aplicaría la fórmula, ¿no? Pero es cuando se vuelve un poco más técnico, cuando utilizas ciertas características financieras que ahí lo voy a mostrar, y determinan una tasa y esa tasa sería la tasa de descuento para proyectar los flujos, ¿no? Pero la norma te indica también que podrías utilizar la tasa libre de riesgo. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos, no? Porque yo puedo tener la tasa libre de riesgo, entro a la SBS, busco la tasa que dan los bonos soberanos de Perú. El gobierno lanza sus bonos. ¿Y cuál es la tasa que está pagando al que compra sus bonos o adquiere sus bonos por el tiempo y por la cuantía? Por lo tanto, yo puedo tomar esa tasa, ¿verdad? Y la aplico. Pero ¿cuál es el problema en esa tasa? El problema en esa tasa es que por lo general es bajo, ya, es baja. ¿Ya? Y cuando haces tú los flujos con el WAP o determinas el costo promedio ponderado, siempre te va a dar más alto. ¿Y qué implica eso? Que si tú tienes 100.000 de ingresos proyectados, mientras la tasa de descuento sea menor, el valor presente va a ser mayor. Y si la tasa de descuento es mayor, o sea, la tasa de descuento es alta, el valor presente se va a disminuir. Entonces, ahí donde radica la diferencia, ¿no? Ya, entonces, para no hacerlo muy complejo, se puede la tasa libre de riesgo. Ahí está, entras al SBS, ahí tienes. Esa tasa aplicas a la fórmula y ahí queda. Pero si quieren hacer más complejo, el WAP, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo es el WAP con flujos descontados, y, y lo obtienen, ¿no? Que es un poco más difícil. Entonces, la norma te pide esos dos importes y determina esos dos importes, cash flow y valor razonable, y toma el mayor, te dice. Con el mayor comparas el, el importe en libros, ¿no? Correcto, mira, acá dice índices de deterioro. Los índices de deterioro se puede dar con la disminución significativa en el valor de mercado de un activo, la reducción importante del uso de la capacidad instalada, la pérdida de mercado, cambios tecnológicos, daños físicos, suspensión o cancelación de franquicias, licencias, cambios en el destino de un activo y otros, ¿no? Posible discontinuación. Acá bien rápido o sea, como le decía, la norma es sencilla, como te muestra sus casos. ¿No? El problema son en determinar los flujos y la tasa de descuento, ¿ya? Pero esto solo para recordar el fondo de la norma. Fíjense, dice, la empresa eléctrica que se dedica al suministro de energía eléctrica tiene como parte de sus activos una planta de suministro de energía eléctrica en base a petróleo. Información adicional, tiene un costo de adquisición, el valor contable es 3.200, 3.200.000, o sea, neto de depreciación. El método de depreciación es línea recta y la vida estimada, ahí va, deben de tenerse vida estimada es cero. Y el valor residual es cero, ¿sí? ¿No? O sea, indica que la máquina que han comprado a 10 millones va a durar 10 años. O sea, no es que va a durar, sino va a ser su vida útil que le está asignando la gerencia de uso 10 años. Y cuando termine su vida útil, no se va a disponer, no se va a vender, no se va a recuperar el activo. Por eso indica acá que es cero. ¿Ya? Los 3.200.000 es el neto y el 10 millones son el costo. Entonces, a fines del año 8 la gerencia de la entidad ha solicitado una evaluación del valor recuperable del activo a fin de determinar que el valor contable no sea mayor de su importe recuperable. Como decía, el objetivo de la norma es que no tengas en tu contabilidad, pero en los estados financieros, en tus rubros de propiedad, planta y equipo, activos que su importe en libros sea mayor al importe recuperable. Ya, o sea, si mi activo neto es 10.000, y ese importe no debe ser mayor a lo que yo voy a recuperar en el futuro. Ya, si es mayor, entonces hay deterioro, es lo que te dice la norma. Y ese es el objetivo de la norma, que no debe haber, que no debe ser mayor al importe recuperable. Medición del importe recuperable. Primero, como mencionábamos, permítame un rato, ya. Determinación del valor razonable del activo menos los costos de venta. Recuerden que les decía, hace una tasación, la tasación le da el importe en el precio de mercado y se restan los precios, los costos estimados para realizar ese activo. Ya para este caso, el valor de tasación determinado por un perito independiente, su informe indica que es 2.100.000. Ese es el precio en el mercado. Ese precio hay ofertantes y demandantes, que ese sería el precio estándar o precio promedio que te darían todos.
Pero también te dice que el mismo informe, que hay unos gastos de disposición. En los informes de tasación, por lo general, dicen valor de realización, ya, o los gastos de realización. Serían 300.000. Entonces, el valor de venta sería 1.800.000. ¿Ya? Entonces, 1.800.000 vendría a ser el valor razonable menos los costos estimados para vender. Ese es el primer importe que te solicita la norma. Y lo obtienes de un perito tasador. Dos, determinar el valor en uso. El valor en uso es lo que decía, es el cash flow, ¿no? Es los flujos descontados que te va a generar el activo en cuestión. Entonces indica que el valor presente de los flujos de efectivo estimados, ¿por cuántos años sería según este caso? Tenemos 10 años y está a 3.200.000, entonces ha pasado tres años, más un 20% de esos del primer año, ¿no? Entonces te quedarían unos 8 años para hacer proyecciones. La proyección de flujos indica, según este casito bien sencillo, que el valor presente de los flujos de efectivo estimados es 1.500.000. Dice, medición del importe recuperable y la pérdida posterior. Elección del valor razonable para determinar y cuantificar la desvalorización. Valor de venta de la tasación es 1.800.000. El valor presente de los flujos futuros efectivos es 1.500.000. Cuando dice valor presente es porque está descontado la tasa ya, es decir, proyectó, no sé, 1.900.000 de flujos netos. Entonces, descontarlos a una tasa, al valor presente, se estaría llegando a 1.500.000, ¿correcto? Después indica, de acuerdo con lo señalado en párrafo 18, se considera el mayor de los importes y se compara con el neto en libros. ¿Ya? Ese es el fondo de la norma. Compara los dos valores, te solicita, te exige los dos, ¿ya? Y tomas el mayor. Para este caso, es el valor de venta, es la tasación. Tomas la tasación, que vendría a ser el valor razonable menos los costos estimados, y lo comparas con el valor neto en libros, que es 3.200.000. Ahí la norma indica, ¿no? Oye, si tu valor neto, tu importe en libros de tu activo es mayor, tienes que reconocer una provisión por deterioro, ¿correcto? Y todos los años tienes que hacer este test, porque el siguiente año puede ser que se recupere, ¿ya? Entonces va a haber reversiones del deterioro, ¿correcto? Entonces acá hay una pérdida por desvalorización de 1.400.000. A ver, este es otro caso, ¿no? La empresa Piura, una entidad del sector industrial que se dedica, pero disculpe, antes de pasar esto, ese 1.400.000 de deterioro se va a contabilizar como un gasto, como una pérdida en el estado de resultados del año en que se incurrió. Pero esa pérdida o gasto no es deducible para el impuesto a la renta, que se paga acá en Perú, que es el 29.5%. Entonces, ese 1.400.000 se va a adicionar en la declaración jurada y te va a generar un impuesto diferido, ya un activo impuesto diferido. ¿Por qué? Porque al final eso se va a consumir, pero a lo largo de los 10 años vía depreciación tributaria, ¿no? Que es la tasa máxima que se puede esperar. Sí, eso tengan claro que esa pérdida es una estimación, las estimaciones no son deducibles por fines del impuesto a la renta y te va a generar una diferencia en el estado de resultado o en la DJ, es una diferencia temporal, pero en contabilidad sería una diferencia temporaria, ¿no? Eso debieron haberlo ya aprendido en su clase de NIC 12. Sí, esta es una diferencia temporal activa. Este es otro caso. La empresa Piura, una entidad del sector industrial que se dedica a la fabricación de ropa para damas y caballeros, tiene como parte de sus activos fijos maquinarias y equipos. El costo de adquisición es 12 millones, listas para su uso desde mayo del año 2, inicio de operaciones junio del mismo año, el valor contable, o sea, el valor neto que se tiene, que es 8.200.000, base de depreciación, es por línea recta y la vida estimada le está dando de 10 años. Un valor residual de cero, o sea, ¿qué indica el valor residual? Que al final de los 10 años que se va a utilizar, según indica, si lo vas a disponer o vas a recuperar algún importe a través de su disposición. Pero según el caso, la gerencia indica que no se va a recuperar nada. ¿Va a ser chatarra o será que lo tiene ahí en depósito para que no le hagan competencia? Hay empresas que son así, ¿ah? No venden sus activos, ¿por qué? Porque indican que yo no quiero que me hagan la competencia, así que esos activos que lo lleva a desuso
¿Los vende así por chatarra o lo tienen ahí almacenado en un rincón ahí dentro de su empresa, ¿no? Eso suelen hacer algunas entidades, ¿correcto? A fines del año 4, la gerencia de la entidad ha solicitado una evaluación del valor recuperable del activo a fin de determinar que el valor contable, o sea, costo menos depreciación, no sea mayor a su importe recuperable. Ya dijimos, importe recuperable es el valor razonable o el valor en uso. Y el valor en usos es los flujos los flujos proyectados, ¿no? El cash flow, lo siento, ¿no? El free cash flow. Acá indicamos. Cambios en estimaciones contables por deterioro del valor del activo no revaluados en años anteriores. Fíjese. Para la estimación del valor recuperable se ha usado proyecciones de flujos netos de efectivo, tal como lo permite la NIC 36, y se ha determinado que estos activos fijos generarán los siguientes flujos futuros de efectivo estimados para los próximos 5 años. Ya. NIC 36, como les indicaba, solicita que proyectes flujos, ya, y también el valor de mercado. En este caso ha proyectado para el año 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los flujos. Acá son netos, ya, o sea, ingresos de efectivo menos los desembolsos que se van a aplicar. No se consideran depreciaciones dentro del costo, sino es cash flow como tal. En el año 2, 350. En el año 7, 2.050.000, y así sucesivamente, que hace un total por estos 5 años, que está indicando la norma, que hacen 10.320.000 de flujos descontados. No, perdón, ahí solo son flujos, ¿ya? Todavía no hay descuento. Se ha considerado que la tasa de retorno de la inversión es del 10%, la cual ha sido determinada en función de la tasa promedio del sistema financiero nacional e indicador de riesgo país. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Para este caso, solo ha tomado el 10%, abrió la página web del SBS, donde indican el riesgo país o la tasa. El riesgo país es donde están las tasas que te paga el gobierno por los bonos soberanos, y ahí te indica, con fecha, importes y las vigencias, el periodo que va a durar lo que estás comprando, adquiriendo sus bonos. Fíjense, ¿eh? Así, aplicando fórmula, porque en Excel ahí te les voy a mostrar cómo se calcula, es bien sencillo. Mira, para determinar el valor en uso, después que estimas los flujos descontados por los 5 años que queda acá para este activo, ¿no? La norma te indica que los flujos descontados, si tu activo va a durar 10, 15 o 20 años, la norma no te pide por el total, sino hazlo por 5 años. Te da esa opción, ¿no? Si deseas lo haces, pero recomienda que sean los flujos por 5 años, ¿sí? Para este caso se ha aplicado la opción que te da la norma de aplicarlo por 5 años. En el año uno, que es 2.400.000, y esto se ha descontado, ¿no? Se, se divide entre la tasa de descuento, y esa tasa de descuento ya dijimos que lo han obtenido de la SBS, que acá indica. Se ha considerado la tasa de retorno de inversión, que es el 10%, el cual ha sido determinado en función a la tasa promedio del sistema financiero, ¿eh? Y el indicador riesgo país. Solo encuentras, es sencillo de encontrar esa tasa. Se descuenta elevado al primer periodo, al periodo uno, porque es del primer año, ¿verdad? ¿Correcto? Y al tener el descuento, el valor presente es 2.181.000. Fíjense, si la tasa fuera más alta, este importe sería más bajo. Ya, porque si la tasa se incrementa, el valor presente disminuye. Si la tasa disminuye, el valor presente aumenta. Entonces, como esta tasa es alta, ya, con el WAP le daría menos. O sea, si uno determina el costo promedio ponderado, eh, el WAP tal vez no saldría 10%, estaría saliendo 8 o 7%. Entonces, si la tasa de descuento es menor, el importe de los flujos a valor presente van a ser mayores. Ya, entonces, con ese objetivo, sobre todo, se complican con la tasa de descuento en aplicar el WAP y no lo que indica el sistema financiero, ¿no? Que podría hacerse y es más rápido de obtener. Ese es el objetivo porque los consultores de NIF o de flujos descontados aplican el WAP para que el valor presente sea más alto, ¿no? Pero como acá aplicó el 10%, miren, 2.181.000, y así sucesivamente la misma fórmula, ¿no? Al periodo 2, al periodo 3, al periodo 4 y por último al periodo 5, ¿no? Sumas los importes y tienes el valor en uso, ¿no?
ya es el free cash flow, ¿no? O el flujo libre, los flujos de caja libre, ¿correcto? Mira, de 10 millones, que es el total, con la tasa del 10% se descuenta 7.960.000, 61.000. Si la tasa hubiera sido la mitad, este importe hubiera sido más alto. Y entonces, como la norma dice, toma el valor en uso, o el valor razonable, o el valor en uso, toma el mayor, y acá estaría saliendo un importe mayor, ¿no? A ver, dos, determinamos el monto del deterioro. Con los datos que hemos obtenido anterior, se determina el deterioro que se va a cuantificar. El valor contable o el valor neto o el valor en libros al 31 de diciembre del año 4 es de 8.800.000. Y el valor en uso, según lo que se ha obtenido acá, es de 7.961.000. Al hacer una comparación, mira, se ve que el valor en libros es más alto. O sea, estarías perdiendo 838.000. ¿Correcto? Entonces se reconocería un gasto por esa pérdida. Reconocimiento contable, ¿no? Cargas los 12 millones que adquiriste, la depreciación acumulada que venías contabilizando, 3.200.000, y abonas a la cuenta 36, si no mal recuerdo, del plan contable general empresarial, los 838.429, con un gasto o pérdida por desvalorización en resultados. ¿Correcto? Y ese importe, como le mencionaba, no es deducible para fines del impuesto a la renta, así que hay que repararlo o adicionarlo en DJ y contabilizar el impuesto a la renta activo diferido, ¿ya? Por la tasa del impuesto, ¿no? Determinamos el monto de la depreciación del año 5. Acá hay un tema de sí, la depreciación, señor. Ah, sí. Mañana. Detrás. Ay, ok, ok, ok. Mira. Disculpe, disculpe, tenía una me interrumpió. Ya, mira, acá cambios de estimación. Ya, acá mira cómo se contabiliza la depreciación de, ¿qué les digo? Después de la desvalorización que se reconoce. Costo de adquisición, 12 millones, depreciación acumulada, 3.200.000, y fíjese, hay una estimación por desvalorización, lo que se reconoció en el año, ¿no? De 838.000. Entonces, el valor en libros, acá solo lo puse para que lo entiendan, ¿ya? La norma, entonces, cuando ustedes lean la norma, la ley 36, no van a encontrar valor contable ni valor neto, sino la norma indica valor en libros. Y el valor en libros es esto: costo menos depreciación menos deterioro acumulado. Entonces, acá tienes el valor en libros al cierre del año 4 de 7.961.000. Esto es lo que se presentaría en tu estado de situación financiera. Tiempo depreciado, 32 meses. Vida útil restante, 88 meses, con los datos que se ha obtenido. Entonces, mira, fíjense, desde que se adquirió hasta la fecha del deterioro han pasado 32 meses. Entonces, tienes 88 meses más de vida útil que le estás asignando a tu activo fijo. Entonces, ¿cómo se calcula ahora la depreciación a partir de acá, del año que identificaste el deterioro? Él se toma el neto, fíjense, ¿ven? Los 7.961.571, ya entre 88 meses, y te resta de vida útil, ¿no? Entonces, cada año vas a estar, o por mes, mejor dicho, por año, perdón, por año estarías depreciando este importe, ¿ven? De 1.085.000. Y ya no es que le aplicas al costo de adquisición, ¿correcto? Sino se aplica al neto, porque son cuentas correctoras. ¿Sí? Antes de pasar a las hojas de cálculo, ahí no sé si quedó claro, Hilton, o alguien que tenga una duda ahí para poder resolverlo. En el tema Total. de los gastos, no sé si podrías reportar un poco cómo se determina el tema de los gastos de venta, creo que comentaste, ¿no? No, ya, escúchenme. Lo que el objetivo de la norma, como les decía, o les indicaba, es tanto la tasación, ¿no? Ya. La norma indica
que tienes que, cuando hay indicios de deterioro, tienes que obtener dos importes. Cuando ya tienes evidencia que hay indicios de deterioro, fueran internos o externos, te indica, obtén dos importes para que compares con el valor en libro de tu activo o de tu unidad generadora de efectivo. El primer importe va a ser el valor de mercado, ya, o el que vendría a ser su valor razonable, ya, que por lo general lo obtiene un perito especialista en hacer tasaciones, ¿no? Un perito evaluador. Entonces, según este caso, el informe del perito indica que el bien sujeto a deterioro al test, su precio en el mercado actual, su valor razonable en el mercado es 2.100.000. Pero en el mismo informe también indica que si tú quieres venderlo de manera automática, con algunos descuentos, más los gastos adicionales o los costos incrementales que tiene, que se va a incurrir en vender, puede ser pues comisionistas, si se los manda a un broker, gastos legales, gastos notariales, los impuestos al cabala que se hacen la transferencia de activos y todo ese tema, indica que por disponer ese activo, que su precio es 2.100.000, los gastos que se van a incurrir se estima que son 300.000. Eso lo obtienes del informe del perito evaluador. Entonces, el valor razonable menos los costos estimados serían 1.800.000 que tenemos acá. Este 1.800.000 es el valor razonable, es el importe que vas a seleccionar, el más alto en comparación a los flujos descontados. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere los gastos de vender, solo pero para en la tasación, ¿ya? Porque ese es un informe de valor razonable que está enfocado en el mercado. Ya no, es un enfoque de costos, ¿no? Que ahora mismo te estarían dando los compradores y vendedores a ese precio mínimo. Y el valor descontado, como son valores futuros, es un enfoque de ingresos, ¿no? Porque eh, tú apuntas a que ese activo en 5 años, cuánto es de cash, de flujo neto efectivo que te va a, a dar durante su vida útil restante, ya menos los costos normales, ¿no? En los flujos, ¿no? Por si en el año no vendes, vas a tener un costo de venta y vas a tener otros gastos en cada flujo de efectivo que te genere este activo fijo o esta maquinaria que estarías evaluando, ¿correcto? Entonces, según el caso que hemos determinado, indica que el valor razonable menos los costos es 1.800.000 y el valor presente, o sea, el valor en uso es 1.500.000. Y la norma establece que debes tomar el mayor como regla general. La regla general es toma el mayor. Al tomar el importe mayor es el que se compara con los libros, ¿correcto? Pues de acuerdo con lo señalado en el párrafo 18 de la NIC 36, se considera el mayor de los importes y se compara con el valor en libros. Este neto, siempre o bien, ¿ya? Porque en la norma no van a encontrar valor neto, van a encontrar valor en libros. Entonces indica cuál es el valor de venta o la tasación o el valor razonable menos los costos para vender, es 1.800.000. Se toma el mayor, ¿correcto? Y tomas el valor en libros, o sea, costo menos depreciación, que según el caso es 3.200. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma? Indiqué, el objetivo es que no, es identificar o evitar que el valor en libros exceda o supere a su valor recuperable, a su importe recuperable o a su valor recuperable. Si es mayor, ya hay deterioro como tal, se debe reconocer una pérdida, ¿correcto? Que para este caso hay una desvalorización de 1.400.000. Ese 1.400.000 se reconocen en los resultados como gasto por pérdida por medición de la desvalorización. Y como le dije, para fines del impuesto a la renta no es deducible. ¿Ya? Entonces vas a tener que hacer o van a tener que hacer en la DJ, vía DJ, el reparo correspondiente. Se adiciona ese gasto y se genera un impuesto a la renta diferido activo. Cargas a la cuenta 37 con abono a la cuenta 88, ingreso por impuesto a la renta. Por la tasa del impuesto aplicas 1.400.000. Y eso es lo que tendrías en tu contabilidad en la última línea de impuesto a la renta. ¿Ya? Pero acá hay algo peculiar, como les mencionaba. Ahora, ¿cuál es el importe?
depreciable. Ya, inicialmente el importe depreciable era sobre 12 millones acá, fíjate. Pero después que hay la desvalorización, cambia la forma de depreciar. Como mira, fíjense, costo de adquisición 12 millones, el año 2 en mayo del año 2 se dio inicio y se compró, mejor dicho, el año 2 en mayo del año 2 en junio del mismo año se pone en uso y el valor es de 8 millones 800 mil, ¿correcto? Entonces, base de presión es la vida útil, método de presión línea recta, vida útil 10 años, valor residual cero, como quedamos. La gerencia necesita evaluar o identificar o determinar el valor recuperable. Ya tenemos ya la tasación, ya les dije que es sencillo, el perito evaluador te da los datos, pero acá, fíjense, ¿no? Para la determinación de los flujos descontados. La norma pide 5 años. Mínimo, si tu activo va a durar 10 años o 15 años, la norma recomienda que lo hagas por 5 años los flujos descontados, que consideres flujos por 5 años, ¿sí? Pero es opcional. Si deseas, haces estos flujos y te haces más trabajo y proyectas hasta el año 15 o 20 lo que sea. Pero por regla general es 5 años lo que te solicita la norma. Entonces, ese activo se hace las estimaciones, indica que el importe neto, el flujo neto, ingreso menos costo, en el año 5 6 7 8 y 9 son estos: 2 millones 400, 2 350, 2 50, 1 millón 800 y 1 millón 720. El total sería 10 millones 320, pero fíjense que este es un valor futuro de distintos años. Por eso es que la norma te pide, te exige que lo traigas a un valor presente, ¿correcto? Pero para traer un valor presente se necesita una tasa. La norma misma te indica que puedes tomar, es opcional, ¿no? Puedes tomar la tasa libre de riesgo. En este caso sería riesgo país, los bonos que emite o la deuda que emite el Estado peruano, ¿ya? Tomas del SBS esa tasa, ¿con qué características, no? Oye, un bono soberano por un importe aproximadamente de 10 millones, por un lapso de 5 años o 10 años, ¿a cuánto está pagando el Perú a los que invierten en bonos? Y para este caso, es el 10%. ¿Ya de dónde tienes ese dato? Vas a la página web del SBS, ingresas, ahí tengo un link, ahí les voy a mostrar cómo se ingresa ese. Tomas esa tasa y utilizas para tu descuento. Para este caso, de flujos de 5 años, se toma 10% de la tasa de descuento, ¿sí? Y simplemente a cada uno, así de manera manual, nada más, porque ahí te les voy a mostrar cómo se hace en un hoja de cálculo. A cada flujo de cada año se aplica la fórmula, ¿no? La base sería el flujo neto del primer año y descuentas la tasa. Por eso se divide entre uno más la tasa elevado a la 10 o a la uno, que es el 10%, ¿no? Les indicaba que si ustedes toman el WAP o el costo promedio ponderado como tasa de descuento, esta tasita puede ser menor o puede ser mayor, ¿no? Dependiendo. Y el flujo se va a venir afectado. Porque si este es 10% y el WAP es 5, este flujo va a ser mayor. Entonces, es como que conviene, ¿no? Porque vas a tener un valor en uso más alto, ¿ya? Pero la norma te indica, como se puedes tomar la tasa libre de riesgo. Entonces, aplicando la fórmula a los 5 años, 2.350.000 entre uno más el porcentaje elevado a la 2 porque es el año 2 igual al año 3 año 4 o hasta el año 5 y te da por cada año los flujos netos proyectados, ¿no? El cash flow. Y te determina que el valor presente de todos estos flujos, aplicando una tasa del 10% por un horizonte de tiempo de 5 años, indica que es 7.961.000. Entonces, ¿qué se hace? El valor contable, indicamos, el importe en libros en la fecha de medición de ese activo es de 8.800.000 y el valor en uso que hemos determinado con flujos descontados es de 7.961.000. Y la norma te indica que debes asegurarte que el importe en libros que está acá no sea mayor o no exceda el importe recuperable. Si excede, tienes que igualarlo, ¿no? Y reconocer esa diferencia como un gasto o una pérdida por desvalorización, ¿sí? Entonces, para este caso es así.
¿Cómo serían los asientos contables? Uno de cada uno. Primero por la adquisición, 12 millones, tenías una depreciación acumulada de 3 millones 200 y vas a tener una estimación por desvalorización acumulada de 838.429 que viene a ser esto. Entonces, este importe es lo que va a estar en tu balance o en tu estado de situación financiera. Pero también vas a tener un activo diferido porque este importe no es deducible para fines del impuesto a la renta. Te vas a tener un activo diferido en la cuenta 37 con abono a la cuenta 88 de impuesto a las rentas diferido ingreso. ¿Sí? Y esto sería un gasto operativo como tal. No estaría dentro de otros gastos ni en gastos diversos, ¿no? Sino está dentro del gasto operativo. Afecta el margen operativo. Acá es lo que venía a ser cuál es la peculiaridad en la depreciación. Fíjense, antes que haya la desvalorización, de esta desvalorización, la tasa de depreciación, en este caso es de línea recta, se aplicaba sobre el costo, sobre los 12 millones, ya que hasta esa fecha tienes 3.200.000. Pero ¿qué sucede después de la determinación de la desvalorización? Fíjense, cambia el importe depreciable, ¿ya? El importe depreciable o donde vas a aplicar la tasa de depreciación va a cambiar. ¿Y cómo? Fíjense. Tienes un costo de 12 millones, la depreciación acumulada de 3.200.000, menos la desvalorización o el deterioro que ha habido de tu activo de 838. Tienes el importe en libros de tu unidad generadora de efectivo o tu activo fijo de 7.961.000. ¿Correcto? Fíjense. Desde la fecha que se adquirió hasta la fecha que se mide, se ha identificado esa desvalorización, han pasado 32 meses. Y a partir de ahí en adelante, hasta toda su vida útil que se ha asignado, estimado, quedan 88 meses. ¿Ya? Con esos datos va a cambiar la depreciación, fíjese. La depreciación para los siguientes meses, o para los siguientes 88 meses, va a ser la siguiente. Tomas el importe en libros y lo divides entre 88 meses que quedan, ¿sí? Y lo multiplicas por 12 meses, que es un año. Entonces, la depreciación anual de ese activo va a ser 1.085.669. ¿Ve? Ya no se aplica el porcentaje a los 12 millones, como se venía haciendo antes de la desvalorización acumulada. ¿Sí? Y esa es la peculiaridad en el tema de la depreciación. Hasta ahí, Hilton, para poder pasar a otra hoja, o muchachos, los participantes, ¿tienen alguna duda al respecto para poder seguir abordando? Sí, con mi pregunta, ok, Juan, puedes continuar Ya, ok. con el caso. Voy a dejar de compartir esta. ¿Me confirmas, Hilton, por favor? Sí se nota, ¿no? Sí, sí se ve el Excel, el caso práctico. Ya, genial. Vamos acá, antes, ya. Esta es la teoría, en resumen, de NIC 36. ¿Sí? Fíjense. Primero, son 6 pasos que vamos a ver acá. Los 6 pasos que se obtienen. Primero es identificar el activo. ¿Correcto? Tienes tu activo, sabes, esta es la máquina o esta es la unidad generadora de efectivo como tal. Tienes un paso 2, que vendría a ser los indicios de deterioro. ¿Hay indicios de deterioro o no? Haces un test. Primero haces estas preguntas que la misma norma te da, ¿ya? Y para este caso indica, ¿no? Dice, disminución del valor del mercado del activo es un indicio externo, ¿no? Cambios en el entorno legal o económico, tecnológico de mercado, aumentos en la tasa de interés, el importe en libro de los activos netos del es mayor que su capacidad bursátil, indicios internos, obsolescencia, hay cambios desfavorables en el activo, o sea, es ocioso, o está paralizado, o se va a reestructurar, o el desempeño que se esperaba de este activo es menor del que se esperaba, ¿no? Es decir, yo esperaba que este me produzca 100 unidades por año, pero estamos produciendo solo 40 o 60 unidades por año. Entonces, esos son indicios internos que hay deterioro. Ese sería el paso 2. El paso 3 es
determinar el importe recuperable. Ya vimos que es a través de una tasación por el valor de mercado y, a través de flujos descontados. Para este caso, lo que vamos a ver acá es por flujos descontados, ¿sí? Después, determinar el valor en libros del activo individual o de la unidad generadora de efectivo. Ya hay que determinar el costo menos la depreciación acumulada, que el neto vendría a ser el importe en libros para compararlo con su importe, su valor recuperable. Paso 5, comparación del valor en libros con el importe recuperable, ¿no? Ya dijimos dónde tenemos el importe recuperable. Y 6 es la asignación y reconocimiento contable del deterioro. Esos 6 pasos es lo que indica la norma, ¿no? Acá tenemos un enunciado. Este es con unidad generadora de efectivo. ¿Recuerdan el día de ahí, la semana pasada, cuando hablamos de deterioro, de unidades generadoras de efectivo? Claro, si yo tengo una flota de buses, ya, y un bus o dos están reportando pérdidas, entonces es establecer, debo hacer el valor, el importe recuperable, debo determinarlo sobre esos dos buses o de toda la línea o toda la flota de buses en su conjunto. Se tiene que identificar eso. Este caso es algo parecido. ¿Fíjense? La compañía minera Peruvian Company posee tres unidades mineras ubicadas en Arequipa, Piura y Tacna. Cuando dice unidades mineras, significa que tiene instalaciones en tres sitios distintos. En esos tres sitios distintos tienen activos, ¿no? Y todos esos activos en su conjunto generan efectivo. Ya no solo un activo individual, sino toda la unidad minera vendría a ser la unidad generadora de efectivo. La comprobación, dice, en su cierre contable realiza la comprobación del deterioro de sus activos. En el año 2019, la cotización del cobre ha disminuido en el mercado internacional. O sea, cada unidad minera produce distintos minerales, ¿no? La que se ve deteriorada va a ser donde se produce cobre, ¿sí? Para el caso. Los analistas financieros tienen expectativas bajistas con respecto al precio del cobre en los próximos periodos. Son expectativas, ya son medio futuristas, son los economistas, ¿no? La compañía tiene sus oficinas administrativas en el Centro Empresarial Vértice en San Isidro. Ese es un dato adicional. La producción de metales de las unidades mineras es como sigue. Unidad generadora de efectivo uno es en Arequipa. En Arequipa hay un conjunto de activos que ayudan a extraer el oro. En eso están pues, las instalaciones, las máquinas, todo lo que ayuda a obtener oro y después venderla. Todo eso vendría a ser una unidad generadora de efectivo, todo en su conjunto. No lo toma de manera individual. Después más adelante vamos a ver cómo lo identifica cada activo, ¿sí? La unidad generadora de efectivo de Arequipa, Piura y Tacna. En Arequipa extrae oro, Piura oro y en Tacna cobre. Y acá el dato decía que los analistas financieros tienen expectativas bajistas, o sea, indican que el precio del cobre en el futuro se va a reducir. Ya, entonces ahí hay un indicio externo, un indicio de deterioro externo. Los activos por cada unidad minera se distribuyen de la siguiente manera, fíjense. En Arequipa, Piura, Tacna y Lima, los activos están distribuidos en costo menos depreciación y estos son sus valores en libros. Ya, este es un total de activos, el total que tienen en su cuenta o en el rubro propiedad, planta y equipo o activos fijos en su estado de situación financiera es de 153.000. Ya así vendrían a ser su unidad minera, ¿no? Tienen este tipo de activos, tienen carriles, tienen socavones y todo. Entonces, no se puede hacer de manera... Si este carro que ustedes miran acá, esta unidad de transporte, sufriera daño, el valor recuperable que se va a determinar no es sobre este, a pesar que este tiene daño, ¿no? O tal vez este ha dejado de funcionar o se ha vuelto obsoleto, o qué sé yo, ¿no? Pero no se hace sobre este específico, sino por toda la unidad por todo el campamento minero en su conjunto, es lo que se determina los flujos, el valor recuperable, ¿sí? Entonces, vayamos a estos pasos. Paso uno, paso dos, vamos a pasar por acá. Indica, ¿no? Paso uno, ¿no? Identificación del activo individual o de la unidad generadora de efectivo.
Paso 1 es, las unidades mineras generan entradas de efectivo a favor de la compañía, que son independientes de los flujos efectivos derivados de las otras. No existe un grupo de activos más pequeños que generen entradas de efectivo independientes de otros activos o grupos de activos. Por tanto, las unidades mineras son las unidades generadoras de efectivo. ¿Bien? Paso 2: evaluación de los indicios de deterioro. Indicios externos, indicios internos. Se ha identificado para este caso un indicio externo, que es un cambio en el entorno legal, económico, tecnológico o de mercado, lo que decían los especialistas, ¿no? Que el precio del cobre, la tendencia es a bajar. Y entonces, con ese indicio de deterioro, se pasa a hacer el test, ¿no? Los cálculos correspondientes, ¿no? Paso 3. Según esta, la metodología, el paso 3 es determinar el importe. Ya vimos ya que con una tasación podría hacerse, pero acá, sí, mejor dicho, la norma exige que haya un valor razonable o una tasación, pero también te pide el importe recuperable. Para este caso, lo que vamos a hacer es los flujos descontados por el valor en uso, ¿sí? Solo que para este caso no ha tomado una tasa libre de riesgo, que puedes obtener la mencionaba de los bonos soberanos del Estado. No lo ha tomado ahí, sino acá se ha querido complicar un poco la vida y ha aplicado el WAP, el costo promedio ponderado, que sigue toda una metodología. Por eso es que los consultores te cobran, ponen su precio por determinar estos importes, ¿sí? Fíjense, el cálculo del WAP es simplemente aplicar una pequeña fórmula que vendría a ser esta, ¿no? Fíjense, te pide primero que obtengas la deuda con terceros, por lo general son bancos. Entonces tienes 3.800.000, pero el WAP no solo recoge la deuda con terceros, sino indica que los aportes de los accionistas viene a ser también deuda, o sea, son fuentes de financiamiento. Y no deja de tener razón, no solo que son fuentes de financiamiento interno. Entonces, para la metodología, toma el número de acciones, 1.541.000. A determinar cuánto corresponde esos 380 sobre el total deuda, mezclada con el costo de los accionistas, ¿sí? Indica acá que es un 20%, acá un 80%, la suma hace uno, ¿no? O sea, esto y esto hace uno. Después, para determinar el WAP como tal, te pide, mira, fíjate, para determinar con el método CAM, te pide el average beta, ¿ya? Te pide el market ratio, el Unilever beta y todos esos importes, todas esas tasas que pide, porque esto ya está establecido, ¿ya? Solo se obtienen estas variables, ¿ya? Y estas variables, ¿de dónde se obtienen? Acá están las fuentes. Ustedes entran a cada una de estas fuentes, le ponen la fecha y les va a dar exacto con el mismo concepto. Y solamente se agrega acá, ¿eh? Ya por fórmula, tendría que explicarle en qué consiste la fórmula, pero nos va a tomar un buen rato, por eso la hoja de cálculo les voy a pasar y solamente ingresan a cada una de estas páginas donde se obtienen todos estos ratios, ¿ya? Y esto solo te va a dar dos ratios para aplicarlo al WAP, ¿ya? Porque fíjese, ¿qué toma el WAP? El WAP toma el costo de deuda post impuestos, o sea, después de impuestos, ya multiplica por lo que has obtenido de todas estas tasas, fíjense, ¿eh? Lo que ha comparado con las industrias similares, el RFE, la prima riesgo de riesgo. No, aquí en estas páginas son de la tasa de Estados Unidos, toman el riesgo país de Estados Unidos, ¿no? Cuando podría ser la de Perú, ¿no? O sea, porque Perú no, económicamente no tiene riesgo, ¿no? Es un país emergente y no tiene riesgo, entonces se podría tomar. Pero acá, por temas de fórmula, han tomado la tasa libre de riesgo de Estados Unidos. Entonces,
para determinar el WAP que está acá ya la fórmula, ¿ya? Es que vendría a ser esta, solo toma estos dos, ¿no? ¿Y de dónde sacas estos? De acá. Simplemente haces las sumas correspondientes, la multiplicación, y te va a dar un ratio de 9,55, ¿ya? Y para aplicar el WAP, simplemente toma los dos que has tomado. Fíjense. ¿De dónde obtienes la tasa del impuesto? Sobre el CAE que tomas, sacas también de acá, mira, fíjese, está referenciado, ¿ya? Esta tasa, este importe lo vas a sacar de acá, de A. Lo vas a encontrar tal cual. Todo lo que está con A, para que solo reemplacen, lo van a sacar de acá, de esta página. Ingresan a esta página que es el doctor Damodara y les va a dar ese dato. B, de esta página del SBS, que toma la tasa diaria para medianas y pequeñas empresas, pues, porque es el caso. C, va a tomar también de indicadores macroeconómicos acá en Perú, que es el MEF que está tomando. Y D, ya que vendría a ser en la calculadora que hace esta mezcla de tasas. Tomas esos datos y te va a determinar solo el WAP. Ya tienes el WAP. Perú se le agrega un tema de inflación por los periodos de acá 5 años. Dice, ¿no? La inflación a largo plazo va a haber, indica acá un crecimiento de la inflación del 3,4. En Estados Unidos la inflación va a ser de 3,20. Por eso lo saca también de este dato, todo lo sacan de. Y después calcula el WAP en soles, el WAP real en soles, y el WAP antes de impuestos. Esto es después de impuestos, es antes de impuestos. ¿Correcto? ¿Qué es lo que se va a tomar? Esto. O sea, a la fórmula que hace un rato miramos de traer el valor presente, se tomaba la tasa libre. En el caso anterior, simplemente tomamos la tasa de libre de riesgo que está en la SBS y con eso nos ahorramos o nos facilitamos la vida, ¿no? Pero si quieres ser más técnico, tomas el WAP. Tendrían que leer el concepto de la doctrina que hay sobre el WAP, ¿ya? Y cómo se aplica este método, ¿no? Se llama el método CAM. Determina que la tasa de descuento es 12,55. Este archivo lo van a tener, simplemente es su reemplazo, pero sí les voy a recomendar que lean mucho la teoría del WAP por el método CAM, porque el WAP en sí sencillo es la mezcla, ¿no? Ponderas los costos de financiamiento, ¿no? Es decir, si estás endeudado con tres bancos, cada uno te cobra 5, 6, 7% y ahí le sumas lo que estás endeudado con tus accionistas y cuánto quiere ganar tu accionista. Por lo general, el accionista debe ganar más que los bancos, entonces le ponen, no sé, un 13 o 14%, tendrías que consultar con tus accionistas. Ese porcentaje lo promedias y eso vendría a ser tu WAP normal, ¿no? Dividido entre el patrimonio y todo eso, así nada más. Pero para hacerlo más técnicos, para determinar más tasas a ese WAP, se aplican todas estas variables, ¿correcto? Y salen todas estas páginas, ¿ya? Yo entraría, pero al entrar no va a compartir porque solo estoy compartiendo esta pantalla, pero ahí usted lo ingresa y van a obtener tal cual, ¿sí? Entonces yo les recomiendo, lean, si quieren aplicar esto para sus flujos descontados, lean la doctrina respecto al WAP, pero WAP con el método CAM, ¿ya? CAM, ¿ya? Con el método CAM. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos este dato que se ha obtenido acá. Entonces, ya determinamos la tasa y pasamos a determinar el valor en libros del auge, ¿no? No, pero previo, acá hay un previo. Acá. Estos son los flujos descontados, fíjate. Para este caso, se han estimado flujos de hasta 8 años, ¿eh? ¿No? Hasta de 8 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué indica esta unidad generadora de efectivo, que es la unidad minera de Tacna? Para el caso, dijimos que esta unidad es la que tiene los indicios de deterioro. El producto, cobre. Vida útil de la mina, a partir de la fecha que se ha identificado este indicio, 8 años. Año de evaluación, 2019. Cotización bursátil del cobre a esa fecha es de $7,661 por tonelada métrica. A la fecha de la medición, ya vendría a ser el 31 de diciembre del 2019. ¿Qué indica este presupuesto? Dice, ¿no? ¿Cuál es la producción en toneladas estimada
durante esos 8 años. Acá dije, ¿no? Acá va a producir 850 toneladas, acá 740 y así sucesivamente. ¿Ya? Estima, esas estimaciones, ese dato, ese input lo van a obtener de los ingenieros, de los especialistas que están ahí, ¿no? Que están ahí en campo, en las unidades mineras. Eso sí, sí, si tú le das al auditor, el auditor financiero va a hacer sus pruebas, va a hacer sus cruces, se va a entrevistar y va a mandar a sus especialistas también para ver si efectivamente estos importes, que son toneladas, son razonables, ¿no? Porque acá yo podría poner, sí, ¿no? Esto me va a producir tanto, oye, pero dame el sustento técnico que indique que vas a producir tanto. O sea, no es poner solo los números por poner. Pero estos inputs hay que estar bien soportados, ya sustentados. Después dice, ¿no? Va a haber en esos años, se estima que va a haber deducciones por penalidades. ¿Qué penalidades, no? Por lo general, por atrasos de entregas, por la ley del mineral que no va acorde a lo que se despachó en los BL al exterior, indica la pureza de estos minerales que te estoy enviando es al 90%, puede ser, ¿no? Ellos hacen sus pruebas y es al 70%, ¿no? Y te cobra penalidades al respecto, es uno, ¿no? O también puede haber penalidades por atraso en el envío de la mercancía. ¿Ya? Entonces, acá hace una estimación que de estas 850 toneladas va a haber una deducción por penalidades. Si ustedes quieren adaptarlo a sus empresas, tienen que adaptar solo los conceptos sobre las ventas, ¿ya? Que va a haber descuentos por volumen, descuentos por pronto pago, tal vez descuentos por, por, por bonificaciones adicionales, qué sé yo, ¿no? Así sea, esto sea por cada entidad, tienen que adaptarla, ¿ya? Estos son los como ejemplo. Cotización estimada por libra. Esto también se estima, entonces estimación 1.5, 1.59, 1.6 por los 8 años. Cotización estimada por tonelada métrica. Indica que en el año 20 cada tonelada métrica va a valer $7,664 cada tonelada. ¿Verdad? Se indica. Tipo de cambio proyectado. También proyecta los tipos de cambio, ya que su contabilidad debe estar en soles, ¿no? Indicando en el año tanto es 2.80, 2.78, 12, así sucesivamente. Se hace proyecciones de cuánto va a ser el tipo de cambio. ¿Y cuánto sería la venta estimada en dólares? También indica, ¿no? Simplemente hace una multiplicación de la producción estimada por la cotización estimada por tonelada métrica, ¿no? Esa multiplicación vendría a ser pues un estimado de venta, ¿no? Voy a vender 6.514.400, dice, ¿no? ¿Ya? Y así todos los años. Si su multiplicación son estimados de venta. Descuentos, también indica que va a haber descuentos, ¿no? Voy a descontar o le voy a dar precios descontados. ¿Por qué? Por las penalidades que se va a incurrir. También es un estimado del 5% de la venta estimada. Eso va a ser un descuento a mis ventas, ¿no? A mis ingresos, ¿no? Todos los años se ha hecho su estimación también de cuánto va a haber, qué descuento va a haber. Ventas netas en dólares vendría a ser la venta estimada menos el descuento. Hasta ahí ya tienes los ingresos, ¿ven? Fíjate, tienes ingresos. Al tipo de cambio proyectado, entonces, en soles, si se fijan, simplemente multiplicas las ventas por el tipo de cambio proyectado y ya tienes tu primer ingreso como tal, flujo efectivo, pero de ingreso, ¿ya? Ahorita van a venir los costos. Estos son por todos los años. ¿Se dan cuenta? Le estamos asignando una letrita, esta letrita, este, para que se pueda hacer abajo los cálculos. Ahora vamos a proyectar, o se proyectan los costos, ¿ya? Los costos se proyectan, pero tomando en consideración una inflación. Ahí va a haber inflación del 1%, 1.2. Esto se puede obtener del BCR. Ellos hacen sus proyecciones, los reportes de inflación estimada, y esto es lo que va a variar. Es la inflación por cada año. Ese dato es importante. Mano de obra está a 2.300, o sea, actual la mano de obra por fijo en el año 2020, en el año de evaluación que es el 2019 ha sido 2.300.
los suministros que se han utilizado así de 1.900.000, depreciación 900 y otros 500. Total, ese es un real, ¿ya? El del año 2019. A eso solamente se agrega el porcentaje de inflación. O sea, va a ser el mismo, pero hay un tema de inflación que va a variar con los años, ¿no? Y va a ser que incremente en este caso, ¿no? De lo que era 2.300 la mano de obra, ahora va a ser 2.323 por tonelada métrica, ¿ya? Y así todos los años. Es un estimado de inflación. Suministros, igual, el consumo de suministros con el ratio de inflación por todos los años. La depreciación sí es constante, en teoría debería ser constante, ¿no? Pero va a variar ligeramente por el tema es un gasto, pero tienen que tener en cuenta que no es cash, no es efectivo, y así que este dato como que no es muy relevante, pero esto lo ha obtenido del estado de costo de producción. Otros, otros gastos, otros costos, igual, se proyecta la inflación al fijo por tonelada métrica. Entonces obtenemos que en el 2020 los costos van a ser de 5.556 y así sucesivamente hasta el año 27. Solo es suma, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el costo de producción anual sin depreciación? Tomas esto es por tonelada, ¿ya? Este dato de acá se obtiene por tonelada, o sea, por tonelada, ¿cuánto es mi costo? Entonces, acá se toma el costo total en el año 2020 sin considerar la depreciación y se multiplica por la cantidad de toneladas que se va a vender, ¿no? Producción estimada. Te indica, oye, mira, mi costo de producción va a ser 4 millones, acá también va a ser 3 millones, acá 3.200.000, 2.900.000 y así. Y otra vez, le asignamos una letrita. Esa letrita ya van a ver para qué es más abajo. Ahora vamos a proyectar, o sea, proyectar los gastos de venta. Los gastos de venta indica que por tonelada métrica, en total es de 1.900. Hay regalías mineras, es decir, se pagan regalías tal vez al Estado, o se paga alguno que nos ha alquilado, tal vez su patente, ahí en sus derechos de extraer o de minerales, o directamente con el Estado, ¿no? Las regalías. Ya, entonces, acá por tonelada indica que se paga 3% de regalías. ¿Ya? Entonces, acá tomamos los 1.200 siempre con la inflación estimada, ¿eh? Los costos de flete por tonelada hasta el 31 de diciembre de 2019 era 1.900 por tonelada. Al siguiente año va a subir, se estima, por efectos de la inflación, el 1%, no sé, el 0.2 y así, todo por inflación. Igual, los costos de flete total vendrían a ser este importe que es por flete, por tonelada, y lo multiplican por total de toneladas, ¿no? Ya se tiene así, costo por flete, por cada lo que van vendiendo, ¿no? Por todos los años. Y las regalías mineras vendrían a ser el porcentaje de las ventas, ¿no? Yo vendí 18 millones, de esos 18 millones, 544.000 es para regalías, ¿no? Esos son, por lo general, así se pacta en el sector minero. Ya igual, a todos los meses, a todos los años, perdón, se le aplica el porcentaje, porque ese porcentaje es fijo, según los contratos, los convenios de concesión. Entonces tienes un gasto de venta anual, ¿m? Gasto de venta anual, ¿ya? Por todos los años. Ahora viene el tema de la proyección de gastos administrativos de Lima. Como Lima es sede central, también va a influir en los costos de esta mina. Entonces tienes personal administrativo, públicos, arrendamientos por toneladas, se podría decir, es fijo ya, es fijo. Pero siempre hay que agregarle la inflación. Para eso se toma ese dato de inflación. A todos los conceptos, servicios públicos, gasto administrativo personal, arrendamientos, otros, se le agrega el porcentaje de inflación que va a sufrir. Eso es lo que se estima que va a incrementarse los gastos, ¿no? Una vez que tiene eso, ya tenemos acá D, llegamos a C, ahora tenemos D, venimos al free cash flow, ¿ya? Al cuánto es el valor presente de los flujos netos de caja, ¿correcto? Entonces tenemos ventas, nos obtenemos de acá arriba, es A,
Acá está A, fíjese. Es A, ese es A, como sea. Después tomas los costos de producción B, que viene a ser acá. Tomas esos datos en negativo porque es egresos. Costos de venta, también los tomas de acá, el total, en negativo, y los gastos de administración, negativo, en negativo. Y simplemente haces tu suma, ¿no? Y te indica, oye, mira, antes de impuestos, tú vas a tener un flujo de caja libre, sin descuento, ¿ah? De 11.936.000 el primer año. Y los siguientes años vienen a ser así también, ¿correcto? Entonces, indica, ¿no? Oye, entonces, ¿cuál es el free cash flow? El free cash flow o los flujos de caja netos a libres, libres de caja vendrían a ser en cada año estos importes. Fíjese que en el año 2025 ha estimado esta empresa que va a haber retiro, o sea, como ya se acerca, está próximo a su cierre definitivo porque esa es su vida útil. En el sector minero, el Estado te obliga a reponer los yacimientos mineros, ¿no? Por eso se llama rehabilitación. Tienes que reembolsar tienes que retirar los activos y dejarlo tal cual como te lo entregaron. Entonces, eso por lo general no es en el año 1 ni el año 2, es en los flujos, en el efectivo como tal, va a ser ya cerca al final de la vida útil, ¿no? Fíjense, ¿ven? Desembolsos por retiros, estimado que en el año tanto, 25, en minería hay estudios que se dedican a hacer estos cálculos. La unidad minera o la empresa solamente solicita sus servicios y esto como son independientes, hacen los cálculos con inflación y toda su técnica y les dan estos importes. Este es para este caso ya. Si su empresa no tiene nada que retirar, esto no consideran estos importes, ¿eh? Y también considera el valor de venta como chatarra. Indica que después que termine toda su vida útil, en el año 27 toda esta unidad minera, todo lo que quedan en sus activos, lo voy a vender en aproximadamente 200.000, que va a ser chatarra, ¿no? Porque en minas los activos por lo general se explotan al máximo, ¿ya? Se matan los activos bien rápido, ¿ya? Entonces acá estima que va a tener un ingreso con mucha tarde de 200.000 en el año 27 cuando se va a retirar. Entonces ya tienes el free cash flow o los flujos de caja libre. Ahora, ¿qué viene? Estos tengan en cuenta, como les decía, estos son valores futuros, o sea, valor futuro del año 1, del año 2, 3, 4 hasta el año 27. ¿Qué viene a hacer? Es traerlo al valor presente, ¿no? ¿Con qué tasa de descuento? La que se determinó para este caso con el WAP, ¿no? Este WAP, si se fijan, viene ¿ven? De lo que hablamos hace un momento, de cómo se determina esto, está acá. Acá están, como decimos, de dónde salen los datos, o sea, de dónde van a obtener para que puedan agregarlo más acá y van a tener pero para que entiendan la hoja de cálculo como tal, lean doctrina del WAP, ¿no? Entonces toma el WAP real, ¿ve? Pre-impuestos, dice, antes de impuestos. Antes de impuestos toma, ¿dónde estamos? Ya está. Toma esa tasa y procede a hacer el descuento. Fíjense. Aplica una sencilla fórmula de potenciar y traer al presente, toma la tasa y con la fórmula potencia la que está elevando, ¿no? Está elevando y la trae al valor presente los 11.936. En el año uno indica que el flujo descontado de caja, el flujo neto de caja descontado es 10 millones, ¿no? Casi 7, acá 8. Si hubieran tomado, miren, fíjense, el valor en uso total es la sumatoria de todos los flujos descontados cada año, ¿no? Descuenta, descuenta, descuenta y dice, oye, mi valor en uso es de 38 millones. Pero como yo les decía, ¿qué pasa si toman la tasa de libre de riesgo que está en el SBC, que el banco, perdón, dicho, que el Perú, el Estado peruano paga por sus bonos? Vamos a decir que acá era un 8%, ¿no? Miren cuánto sube. Podría subir a 43, ¿no? O al revés, ¿no? Si acá es más, es 15, baja a 35.
por esa jugadita de tasas es lo que muchas empresas, o sobre todo las empresas que listan en bolsa, optan por el WAP, porque tienen un montón de financiamiento y toman el riesgo interno, ¿no? O sea, un riesgo como empresa, como tal, porque ahí mezclan otros sectores, mezclan otros bancos, otras economías, qué sé yo, según la metodología que está acá, y determinan 12,5%. Pero si ustedes no quieren hacerse problemas en calcular, acá yo les voy a pasar la página donde te da los bonos soberanos. Dame un minuto, ahí te voy a compartirle. Dame un minuto, hasta valorización de instrumentos, 5 instrumentos. Tasa de instrumentos. Uf, las tasas, mejor ahí se los paso por el link, ¿ya? Acá le voy a agregar un link adicional para que les pase el material. Acá, ya. Solo le hacen clic acá y van a entrar a la tasa de soberano del Estado. Y ahí le va a salir, ponen solo las fechas y ponen los importes y les va a decir cuánto te pagaría el Estado por comprar, por adquirir sus bonos a 10 años, a 15 años, a 5 años. ¿Sí? Y acá simplemente ponen esa tasa y ya están sustentando, ¿no? Y ya no tendrían que hacer tanto trabajo como determina el WAP. Pero, como digo, es interesante eso, cómo se determina el WAP, así que lean la doctrina al respecto. Fíjense, entonces, se descuenta y se descuenta. La sumatoria de todos eso indica que el valor en uso o el valor recuperable por la metodología de los flujos descontados es de 38.372 dólares, ¿ya? Pero está en soles, ¿no? Soles, correcto. Ese es el valor en uso. Ahora, con ese importe pasamos acá. Dice, determinar el valor en libro de los activos de manera individual. ¿Ya? Fíjense, este es el detalle de activos fijos por cada unidad minera. La de Tacna está resaltada porque fue la que ha reportado pérdidas. ¿Sí? Entonces, en la cuenta 33, cada uno tiene estos importes y la depreciación acumulada tiene estos importes. Esa es en la fecha de medición, ¿ya? Entonces dije, oye, mira, en Arequipa la unidad minera le queda 6 años de vida útil, en Piura 4 años y en la de Lima 8, ¿ya? Entonces indica, ¿no? Perdón, 8 en Tacna. Entonces, no toma el de Lima porque son oficinas administrativas, pero hay que hacerle solo un prorrateo, ¿ya? Entonces acá indica, oye, del total de años, acá sumas una especie de 18 años. ¿Cuánto es 6? ¿Cuánto representa en porcentaje? Te dice, ¿no? 33%. 4, 22% y los 8, los 44%. En sumatoria te da un 100%. Eso es para asignar el valor en libros a cada unidad, ¿sí? Entonces, la distribución a común, o sea, el 33%, o sea, la oficina de Lima presta servicios Tacna, Piura y Arequipa, porque es una zona administrativa, ¿no? Y la administración lo distribuye a Tacna, Piura y Arequipa. Estas son meramente, cada uno es una unidad generadora efectiva, o sea, es una planta individual ya cada una, pero Lima es la que las controla para este caso, ¿no? Entonces, hay que distribuir esta depreciación. Entonces, mira, la distribución A común tomas el 33% de 30.000. Entonces, para Arequipa es 10.000, para Piura 6.000 y para Lima como tal se quedaría solo 13, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta que esa es la que ha sufrido deterioro. Entonces, el valor en libros final es la resta, ¿eh? Ya, esto sería el valor en libros, está en el antes del deterioro, que va a estar en el balance de esta empresa, ¿no? en el rubro propiedad, planta y equipo. Tienes los 153, ¿eh? Justo lo que está acá, ¿eh? Esto se hace, como les decía, ¿no? ¿Qué vas a medir como deterioro?
Tienes que medir la unidad generadora en su conjunto y ten en cuenta que esta unidad de Tacna tiene máquinas, tiene muelles, tiene terrenos, tiene instalaciones. Entonces, pues, entonces hay que distribuirla correctamente. Una vez que tienes estos datitos, que llegaste a los 153.000 de distribución, pasas al paso 5, comparación del valor en libros con el importe recuperable. ¿Cuál es el valor en libros? Indica de 4 a F18. Fíjense, en Tacna, ¿ve? En Tacna el valor en libros es de 58.000. Ya, ese es su valor en libros en Tacna. Y comparas con el valor en uso. ¿Cuál es el valor en uso? Eso lo trae de la, lo que tuvimos. Estos 38.372 lo trae acá. Solo que está dividido entre 1.000, ¿no? Para hacerlo más sencillo, está en miles de soles. Entonces dice, el valor razonable del costo, acá dice que no ha podido. ¿Por qué? Porque tal vez no se puede obtener ese valor razonable. Como es una unidad minera como tal, para este caso no se ha podido obtener a través de un tasador, una tasación, ¿no? Eso en ocasiones es muy complejo. Entonces, acá no ha determinado. La norma, como regla general, te pide los dos. El valor razonable, o sea, el valor de venta de ese activo en esa fecha, y el valor en uso, que es los flujos descontados. Pero para este caso, también la norma indica, ¿no? Si no puedes obtener el valor razonable de manera confiable, o no se puede obtener, no lo hagas, pero tiene que estar sustentado, ¿no? ¿Por qué no has determinado el importe del valor razonable en nuestros costos de ventas? Si dices como empresa, le dices a tu auditor que va a evaluar esto, dices, es porque no lo he obtenido, te va a calificar, ¿no? Va a ponerte una salvedad en el dictamen por ese importe, como una limitación, como una desviación. Desviación porque no lo has hecho, te has ido por otro lado. Sí, ya, ya. Entonces, acá lo ha tenido que sustentar, ¿ya? Acá está debidamente sustentado, ¿no? Este es un informe técnico. Casi te tienen que sustentar técnicamente por qué no has obtenido este valor. Ya, si no, el auditor que te va a revisar te va a calificar y va a poner en su dictamen que ha habido indicios de deterioro, pero no lo has proporcionado o no has tomado solo el valor en uso y no has comparado con el valor razonable. Entonces es una desviación, te va a decir. Pero si esto está bien sustentado con un informe técnico, donde indica que la imposibilidad de determinar el valor de mercado de este tipo de activos está sustentado técnicamente, envías al auditor, el auditor lee, compara, tiene sus herramientas y te va a dar como cheque, sí, te acepta, ¿no? Porque lo estás sustentando, porque la misma norma indica, ¿no? Que si es imposible esta medición, no lo hagas, te dice, no, déjalo así. Pero por eso te da también la otra opción del valor en uso. Y ahí sí no puedes decir, oye, acá no puedo y tampoco puedo acá. O sea, peor, ¿no? El auditor te va a objetar peor, ¿no? Y hasta podría abstenerse dependiendo de cuánto es el valor de toda esa unidad, ¿no? ¿Correcto? Pero para este caso, solo se obtiene el valor en uso, el valor razonable no se ha podido obtener, así ha habido una dificultad o no se puede obtener de manera confiable esos datos, e indica que el valor en libros es mayor que el valor en uso. Entonces, tienes un deterioro de 19.961.000. Esto es lo que se debería de contabilizar acá en el paso 6. Fíjese, dice, este deterioro no es que solo a quienes tengo que asignar este deterioro. A toda la unidad minera que dijimos acá, ¿no? Hay toda una unidad minera. Tienes la unidad minera de Arequipa, Piura y Tacna. Pero ¿quién es la que ha sufrido deterioro? La unidad minera de Tacna. Pero en Tacna no solo hay distintos activos, como te fijas acá, ¿no? Acá hay esta retroexcavadora, acá hay camiones de carga, hay en los socavones, hay ferrocarriles, hay trenes y todo. Entonces, todo en su conjunto es el que ha sufrido deterioro. Entonces, lo que se va a pasar a hacer es prorratear, ¿no? Distribuir los 19 millones que se ha identificado acá de deterioro,
Eso es lo que se va a tener que distribuir en el paso 6. El paso 6, según la metodología de NIC 36, dice asignar el reconocimiento contable del deterioro. ¿Pero cómo? Bien, fíjense. En esa unidad tienes los siguientes activos: terrenos, edificaciones, maquinarias, unidades de transporte, muebles y insertos. Este es su costo, su depreciación y este es su valor en libros. Neto. Es valor en libros, ¿no? Es valor ya saben que el concepto de valor en libros es eh, el neto, valor en libros. Ahora determinas el porcentaje. ¿Cuánto del valor en libros representa del neto? Ya de esta, ¿cuánto representa cada valor en libros? 2%, 4, 55, y así. Entonces se asigna el deterioro a cada activo en específico porque todos estos activos conforman la unidad generadora de efectivo. Cuando lean NIC 36, lean mucho este término, ¿no? De unidad generadora de efectivo. No es solo un activo, ¿no? Podría ser un activo individual, sí, pero hay que definir tal vez ese activo o todo en su conjunto, ¿no? El ejemplo es por si en las tiendas por departamentos, ponte Plaza Vea, ¿no? Se valoran 3 unidades o unas cajas registradoras, ¿no? Caja registradora y y el aire acondicionado, ¿no? Si eso está deteriorado, habrías valor en uso, valor recuperable de esos activos en específico. ¿Esa sería la unidad generadora de efectivo? No, ¿verdad? Vendría a ser en toda la tienda, en su conjunto, todos los activos que hay en esa tienda, en conjunto, vendrían a ser las unidades generadoras de efectivo. NIC 36 te dice, identifica si es un activo individual o es una unidad generadora en su conjunto, ¿no? Para este caso, que se ha identificado indicios externos, es para toda la unidad minera. Y esto es lo que posee cada unidad en la unidad minera de Tacna, para este caso. Y con este porcentaje se distribuye a cada uno el deterioro. Al terreno hay un deterioro de 4,66, 8,21, 10 y así sucesivamente. Este 19, ya vimos que lo tomamos, estos 19.961.000, lo tomamos de acá, que es el deterioro. Clic acá y se pasa a hacer los registros contables, ¿no? El total ya sabemos que vendría a ser esto. Por los terrenos, por cada uno ponen. La desvalorización, igual, ¿no? Estas son cuentas correctoras, ya no son castigos. Son cuentas correctoras, la cuenta 36, la cuenta 39, la cuenta 29, la cuenta 19. Son cuentas correctoras, o sea, corrigen el valor, pero eso puede ir para abajo, puede ir para arriba, se puede recuperar, puede empeorar, por eso son cuentas correctoras. Cuando es castigo es cuando se da de baja en libros y ya no hay ninguna cuenta correctora, ¿no? ¿Mm? Y esto sería el asiento por la desvalorización, ¿no? Por el reconocimiento del deterioro de los activos de larga duración del gobierno, ¿sí? Entonces, por cada activo, ¿cómo lo ha identificado? No es que haya habido deterioro por esta máquina o deterioro por estos equipos o por el terreno, ¿no? Sino quien ha sufrido deterioro es toda la unidad minera en su conjunto, ¿ya? Por eso les recomiendo que en NI 36 lean mucho esa doctrina de unidad generadora de efectivo, lean el WAP que les he dicho la doctrina para que puedan aplicarlo bien, ¿ya? Este es para valorizar empresas, ¿no? Esta es la fórmula del WAP, esto les voy a pasar luego, pero hasta acá. No sé si tienen alguna duda, ¿no? El resto es similar, ¿no? Para todo el tipo de activos. Hilton, tal vez ahí tienes alguna duda. Mira, fíjense acá, mira, del WAP, de acá salen, ¿ve? Las variables que identificamos acá para determinar el WAP acá en la página, el 4 en 3, acá. Todas estas variables están acá, A, B, C, D. El RD que te ves son de acá, ¿no? ¿Ve? Esto sale, este es de la página del SBS, toma el promedio. El RF también es de Estados Unidos, del doctor Damodara, de esta página, y te dice, estas betas son por sector.
Por el sector, tienes que, acá se ha enfocado en el sector minero. Hay para sectores agrícolas, sectores retail, para todo tipo de industrias. Pero no, para medianas empresas no es muy recomendable porque estas son tasas de otra economía, ¿no? De otro mundo. Entonces, tomar esto, hay que hacerlo con pinzas, ¿no? Porque son economías distintas, ¿no? No puedes comparar, pues, una financiera, una empresa financiera acá con una empresa financiera de allá de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el banco de crédito es una mediana empresa, ¿no? Pero acá es una gran empresa, ¿no? O sea, son economías distintas, ¿no? Pero bueno, sí, por lo general los gurús o los que hacen consultoría aplican el WAP, se complican la vida. Es bonito, porque es bonito, se ve bonito, ¿no? Si tú miras las variables, las betas, todo lo que se toma, sale muy bonito, ¿no? Pero mucha, mira, a nosotros nos pagan por hacer esto, ¿ya? Por temas de vender, es esto, cobrarías más caro por esta metodología que solo aplicar el promedio de tasas de financiamiento que te dan tus acreedores, más la tasa que te desearían cobrar tus accionistas y aplicas el WAP. Sencillo, ¿no? O tomarías la tasa libre de riesgo de Perú, ¿no? Y ya, pues soluciona. Pero para consultorías, esto es lo que se vende, ¿no? Para que se vea bonito el libro, el anillado que presentas, el informe, sale bonito, ¿no? ¿Ya? Y ahí van a obtener todo de dónde salen los datos del modelo CAM, van a leer este modelo, como les digo. Esta es la fórmula del WAP, ahí están las variables del WAP y cómo se obtiene. Así nada más, es una fórmula sencilla. Lean la metodología y acá ya tienen el papel de trabajo. ¿Sí? Ahora, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta para poder resolver, o sea, en contabilización, conceptos, qué sé yo. Antes que empiecen eso, estos 19 millones es deducible para impuesto a la renta, ¿ya? O sea, es decir, vamos a suponer, vamos a hacer un simulacro, ¿ya? Acá pónganse que es utilidad contable, ¿ya? La que después de hacer todo de ingreso, gasto, depreciaciones y todo, más 19 millones, incluye tus 19 millones, que la utilidad en el año, no sé, te da 20 millones, no, 150 millones. Sí, vamos a hacer casi. ¿Cómo afecta el impuesto diferido acá? ¿Cuál es el tratamiento del impuesto diferido? Esta es la utilidad contable, ¿no? Este es DJ, ¿no? DJ, ¿no? Es de renta, del impuesto a la renta, ¿correcto? La tasa del impuesto es 29,5%, ¿correcto? Entonces, a esta utilidad debo, esta utilidad tienes que hacer, hay adiciones y reparo, ¿no? Vamos a suponer para este caso que el único reparo que se va a tener va a ser esos 19 millones que se ha contabilizado como deterioro. Entonces acá sería adición, ¿no? Adición temporal, dice la norma en DJ, pero en sí esa es una diferencia temporaria, ¿ya? ¿Cuál esto sería por 1000 o algo así, ¿no? Porque está dividido en miles de soles, ¿ya? Las mineras por lo general cuando presentan, esta es una adición, entonces tú tendrías una utilidad o resultado tributario, no utilidad tributaria, ¿no? La utilidad tributaria. La utilidad tributaria sería la suma de estos dos, esto más esto, ¿correcto? Entonces tú tienes ahí tu utilidad tributaria, es sobre lo que vas a tributar, vas a pagar el impuesto a la renta corriente, ¿no? Entonces acá, ¿cómo sería la contabilización del impuesto diferido activo? Sabiendo que es una diferencia temporaria, es impuesto a la renta, el gasto por impuesto a la renta o impuesto a las ganancias. Técnicamente se dice impuesto a las ganancias, ¿ya? En, en el Perú nomás le dicen impuesto a la renta, ¿ya? Es el impuesto a las ganancias. ¿Cuánto sería un cargo? O sea, a ver, el impuesto a las ganancias vendría a ser esto por la tasa. Hasta ahí ya tienes. Después viene la cuenta, como esta es una adición temporal que en el futuro, cuando ya vía depreciación lo agotes,
va a ser deducible para fines de impuesto, ¿no? No con ese nombre de, por deterioro, pero sí por vía de depreciación se va a consumir. Entonces, esta adición vendría a ser una cuenta de activo diferido, diferido por impuesto a la renta. Los activos tienen naturaleza deudora, ¿verdad? O sea, se cargan. Entonces, tomas este importe y lo multiplicas por la tasa del impuesto. Ya tienes el impuesto diferido. Ahora vas a tener acá la cuenta 40 del impuesto, perdón, impuesto corriente, ¿no? Pues cuenta 40, ¿no? Cuenta 40 es el impuesto corriente, lo que vas a pagar. Es un impuesto corriente, que vendría a ser esta utilidad por el 29%. ¿Verdad? Y si sumamos, debería ser igual, ¿no? Es igual, ¿no? Entonces, en tu estado de resultado va a aparecer esta cuentita como gasto por impuesto a la renta neto, ¿eh? Pero es que acá ya está un mes, es un mix, ¿no? Acá está mezclado el corriente y el diferido. Porque si no hubiera esta adición, tu impuesto corriente sería todo, ¿no? Estos 620, ¿correcto? Entonces, ese es el efecto en el impuesto a la renta diferida. Para fines de estado financiero, esto va a aparecer en tu balance, estado de situación financiera, como no corriente, como activo no corriente. Esto va a aparecer en el estado de resultados integrales, en la última línea. Bueno, penúltima, ¿no? Porque la última es la utilidad o resultado neto. Penúltima, ¿no? Penúltima línea. Y esto está en el balance, si no has pagado, si vas a pagar, al 31 de diciembre por lo general no está pagado, entonces también está en el estado de situación financiera, pero en la parte corriente. ¿Sí? Y se presenta solo en una partida individual, ya no se mezcla con otras cuentas por pagar, ni nada, eso es por ninguna. Entonces, ahí queda. Ese es el efecto del impuesto a la renta por este deterioro. ¿Sí? Hasta ahí, no sé si tienen alguna consulta adicional. Justo acá también habla de renta, ¿eh? Ya había recordado, ¿eh? Esto es la ley del impuesto a la renta. Y acá lo hemos hecho ya con una especie de casito, ¿no? De renta. Claro, hay más, ¿no? Adiciones, deducciones por otros conceptos que son, que se reparan, reparos permanentes y todo, ¿no? Pero para el caso nada más quería hacerles ver cuál es el efecto del impuesto a la renta diferido para cuando hay este tipo de estimaciones. Ahora sí, Hilton, no sé si ahí tienes alguna consulta o alguien que no le quede claro como para poder absolverla en lo posible. Trata de volar en la lectura. Juan, no sé si podrías, el tema del deterioro de las maquinarias, esos 10.910, no sé si podrías, repasarlo un poco, el cálculo de esos 10.910 ¿De cuál? De acá? del deterioro de las maquinarias. O sea, de esto de acá, Sí, 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 de los 10.910 la determinación. el deterioro. Esto 10 9 10 Sí, esto. sí, 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 sí. Ah, ya. Como te decía, la que ha tenido deterioro, o los indicios de deterioro, en sí no han sido por el terreno, ni edificación, máquinas, ni todos esos activos. Todos estos activos forman parte de una unidad minera. Esta unidad minera, en su conjunto, todos estos activos que interactúan ahí, es una unidad que genera plata, efectivo, como tal, para los accionistas. Es la unidad minera tal. Entonces, no es que cada uno haya tenido indicios, no, sino que ha tenido indicio de deterioro, es toda la unidad en su conjunto, ¿correcto? Ya, entonces se han hecho todos los cálculos que ya hemos visto, hemos hecho los test de los 6 pasos, que había deterioro, el deterioro es externo, el cash flow, de los flujos contables, la tasa de descuento, todo se ha determinado y se ha determinado que el deterioro es de 19.961.000, ¿correcto? Esto es lo que se debe contabilizar como deterioro. Pero el tema es, dicen, oye, pero es toda una unidad minera, ¿cómo se tiene que distribuir en todos los activos que generan efectivo ahí?
los más importantes sobre todo, ¿ya? Porque puede haber otros activos que no tienen tanta importancia, tal vez no entrarían acá, porque no movería la hoja. Entonces, ¿qué hice? Según este dato, fíjate, mira, acá hay 58,333, ¿correcto? Acá he hecho la comparación, ¿ve? Valor en libros de la unidad generador efectivo de Tacna, 58.000, ¿ok? Valor en uso, 38. Entonces, como está por encima, hay que reconocer, indica un deterioro. ¿Y cuánto es el deterioro? La diferencia de ambos, que es 19.961.000. El paso 6 es asignar a cada activo que compone a la unidad generadora efectiva en su conjunto, debemos asignar esos 19 millones. ¿Sobre qué? La metodología indica, ¿no? Oye, mira, toma el costo de cada uno, su depreciación de cada uno, de se conforma, y toma su valor. Sería su valor, determina su valor en libros, que es costo menos depreciación, ¿correcto? Entonces, esos importes determina cuánto representa del total. El primero, del total activos del valor en libros, representa 2%, el segundo 4%, el tercero 55%, las maquinarias, ¿ves? Es lo que, donde está afectando más. La unidad de transporte 22, esto y esto 2%. Sumado da el 100% de esos 58. Con esos porcentajes es lo que distribuyes el deterioro de estos 19.961.000, con eso distribuyes, ¿no? Multiplicas, así, el total. Y la sumatoria de estos te dan esos 19 millones, ¿ya? Entonces, el deterioro lo haces de manera específica. El terreno sufre 466, las edificaciones 821, las maquinarias 10,910, los equipos de transporte, los muebles y enseres y los equipos diversos. ¿Ven? ¿Se fijan? Así es la manera que se distribuyen, ¿ya? Y después ya hacen los reparos en la DJ, ¿no? 68 con la cuenta 36. Siempre se contabiliza en una cuenta correctora. La misma norma te dice, ¿no? El deterioro va en una cuenta correctora. Te dice, no es que haces un castigo, no es que doy de baja la 33 por cada uno, sino. Y si se dan cuenta, son indicios externos, ¿no? O sea, no es que haya habido, que se haya malogrado las edificaciones, que las máquinas estén mal, que las unidades de transporte no funcionen, nada que ver, ¿no? Sino han sido indicios externos que la empresa no va a recuperar lo que ha invertido en esta unidad minera, no va a recuperar su inversión en el tiempo que ha estimado de vida útil de esta unidad. Entonces, ¿para qué esperar al final y saber que has perdido cuando ya de antemano sabes? Ese es el objetivo de la norma, ¿no? Reconoce ya, dice, ¿no? Sí, y de esa manera es lo que se determina lo que estás preguntando, Hilton. No sé si hay alguna pregunta más. Ok, ok, Juan. Ahora, para determinar, según lo que comentas, de estos temas de factores externos, tiene que haber un informe, o sea, digamos, la parte contable tendría que recibir un informe de la gerencia, me imagino. Eh, claro, primero, eh, contabilidad es la que debe advertir, ¿no? Contabilidad sabe de las normas, los contadores saben de estas normas, ellos son los que deben advertir, no hacerlo, ¿no? Sino advertirlo, ¿no? Mira, hace sus consultas al respecto, es más gerencial, ¿no? Pero va con un memo a cada uno preguntando si hay factores que indican que vamos a tener reducción de ventas, hay indicios que vamos a reducir producción, si va a haber líneas que se van a discontinuar, o qué sé yo, ¿no? Todo eso, pero eso se hace casi al final del año, ¿no? Hay unidades de transporte de toda la flota que se han malogrado o están inoperativos, y yo no sé. Las ventas tal vez han disminuido drásticamente de una línea en específico de productos. O sea, esos son indicios, ¿no? Se tiene que evaluar, hacer esas preguntas. En la misma NI 36 hay una lista, ya vimos la clase pasada, una lista de preguntas, ¿no? Parecidas a las que vimos acá. Fíjate, esta es de la misma norma, ¿no? Indicios externos, disminución del valor de mercado del activo, ha disminuido tu activo en el mercado, cambios en el entorno legal, asuntos de la tasa de interés. Hay una lista. No es exhaustivo, o sea, no te limita a que puedas identificar otros indicios, ¿no? Pero en la misma norma hay estos indicios. Haz este test en tus indicios, dice, ¿no? Y si no hay nada de esto, no hay deterioro. Y si no hay deterioro, no hay nada que calcular, no hagas nada de lo de acá.
Por eso la norma te da los pasos, ¿no? Y primero sigue los pasos, ¿no? Primero el paso uno. Identifica el activo individual o toda la unidad generadora de efectivo, ¿correcto? Ya. Una vez que identificas, evalúa si hay indicios de deterioro. Te haces estas preguntas, ¿no? Pasó esto, pasó lo otro. Es larga, según NIC 36, es una lista un poco larga, ¿eh? Que podría cubrir todos los acontecimientos. Y si no hay nada, pues no hay nada que hacer, ¿no? Se deja así. Sustenta, mira, ahí está mi test, dices, ¿no? Mira, presentas a los auditores, este es mi test que he hecho con todas las gerencias. Cada gerencia ha contestado que no, que sí, que no, que no, que sí, que no. Y después le llevo a la gerencia general y está de acuerdo, ¿no? No hay indicios de deterioro. Entonces el auditor pues hace sus pruebas al respecto, busca data en el mercado, los sectores comparables y todo. Y te dice, te da el ok o te puede objetar diciendo, no, no has considerado, no sé, que desde que empezó la APEC, ese tipo de activos ahora ingresan libre, entonces el costo se ha reducido en un 40% y tú lo has comprado con un 40% más. Ya hay un indicio externo, ¿no? Y tu activo es nuevo, pero ahora como ha habido mercancías que van a traer con eso de Chancay y todo, los fletes van a ser mucho más bajos, entonces ahí puede hasta que haya sufrido deterioro, ¿no? Ya, esos son indicios, ¿ya? Y si hay esos indicios, empiezas a calcular todo eso, haces tu tasación, vas al perito evaluador, haces tus flujos descontados, determinas tu WAP, tomas tus variables del Damodaran, así como indica el método CAM, y haces los flujos descontados que vienen en la chambaza, determinas así, distribuyes, determinas el impuesto diferido y todo, contabilizas y ya. Sí, pero si no hay indicios, no se hace absolutamente nada. No sé si hasta ahí queda claro. Juan, ok, ok, correcto. Con la... Esto les voy a pasar y les voy a poner las que le dije de dónde pueden sacar la tasa libre de riesgo de Perú, de la SBS. Solo le ponen la fecha, plan. Entonces, acá su flujo descontado, que podrían hacerlo parecido, en lugar de todo un WAP, lo pondrían acá. O si desean, estudian el WAP y todo esto, lo que está acá, buscan el sentido, leen lectura, doctrina al respecto y después se les hace fácil, ¿eh? Juan, en el paso 4 te puedes, el paso 5, en el paso 5, a ver, en el paso 5, ya. ¿Qué pasa si el valor, a ver, del importe recuperable es mayor? Ah, ya no se hace nada. Ah, ok. Ahí queda, ¿no? Sustenta, pero ya está sustentado, ¿no? El problema es Pero, que pero sí puede tienes- darse el caso, a la hora que haces claro, claro, sí, 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 que sí, haces sí los se da. cálculos y todo, ¿no? Pues sí, porque solo son indicios, o sea, primero son los indicios, ¿no? Oye, hay indicios, ya, pero ya, haz tu test porque la norma te exige, ¿no? Cuando hay indicios, haz este test de deterioro. Haces el test y determinas, oye, pero igual no veo afectado mis flujos de caja, no los veo afectados. Ya, pero estos flujos de caja que estamos viendo acá, que he visto acá, también tienen que sustentarse, ¿no? O sea, no es por, si vas a usar esto, ¿no? Porque dice, utilizas esto, el valor en uso, esta metodología le dice, en la norma se llama valor en uso, ya, que es el cash flow o flujos de caja libre. Pero la norma te pide dos, ¿no? Una tasación y esto. Entonces tomas el mayor de ambos, te dice. Toma el mayor, no tomes el menor, pero te pide los dos. La regla general es los dos, valor razonable menos los costos de venta o el valor en uso. Y el valor en uso, no te dice o, te dice y el valor en uso. Y de los dos tomas el mayor, te dice. Y ese mayor recién compáralo. Ahora, en el supuesto que tú dices, ¿no? En el paso 4 o 3, ¿no? ¿Dónde está? Ah, no, acá, el paso 5. Este importe, mira, tienes valor en uso y valor razonable. Ponte que acá te haya salido 40, 59, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Ya? Has hecho todo tu chamba de flujos descontados y todo, y te sale 58, pero el tasador te dice 59. La norma entonces te dice, toma el mayor. Entonces, este mayor lo comparas con esto y no hay deterioro, si te fijas, ¿no? Porque el valor en uso es mayor, perdón, el valor razonable es mayor que el valor en libros. Entonces no haces nada, lo dejas ahí. Pero sí debes, si estás tomando eso, lo vas a sustentar con el informe, ¿no? Ya, señor auditor,
Este es el informe que me da. Y el auditor va a evaluar si es independiente, su capacidad técnica, su capacidad profesional, ya, mira un montón de cosas, ¿no? Ya no revisaría tal vez tu valor en uso. Ya no me revisaría porque tienes este valor, ¿no? Pero ahora, si este es cero o es menor, ponte que acá es 20.000. La norma te dice toma el mayor, entonces tomarías el valor en uso y eso recién comparas, ¿no? Comparas, pero este valor en uso el auditor te va a pedir y te va a pedir que sustentes todas estas variables. ¿De dónde dices? ¿Por qué dices que vas a vender 850 toneladas? En el año 2025, ¿por qué dices susténtame? ¿Por qué 400 toneladas y no 1.000 o solo 100? Después, ¿por qué me dices que las deducciones por penalidades son tantas, ¿no? Todas estas variables deben sustentarse. ¿Ya? No solo le entregas esto y ya, ¿no? El auditor no se conforma con eso, ¿no? Te va a pedir de todas las variables, ¿por qué has obtenido eso? ¿No? Después, si has utilizado el WAP, ya fuiste ya, ¿no? A ver, demuéstrame tu WAP. Te va a decir. Vas al WAP, te va a decir si cumple o no la materia. Pero si tú has usado la tasa que te digo y le sustento, oye, mira, la norma me da que puedo usar la tasa libre de riesgo país. Y estoy usando eso. Ah, ya se queda callado. Va a ver la página web, chequea, le das el link, va a comparar, ah, ya, ok, la tasa está bien, ¿no? Pero va a evaluar de nuevo todas estas variables. Ellos mismos no van a tener su equipo técnico, ¿no? Que son especialistas en este tema. Y así tomas el mayor, como te digo, Hilton. Ah, ok, Juan. ¿Algún- Eh, ¿Alguna duda más al respecto? Si habrá alguna consulta, en todo caso, eh, me pueden escribir al chat, también mandar su consulta y le haré llegar al doctor Juan para que nos pueda apoyar. Más bien, me manda Juan el Excel para compartirlos con el, Claro, claro, no te preocupes. Yo ya, lo no es, voy a limpiar algunas cositas porque son, bueno, casi nomás, no está tan desordenado. ya, Porque sí, ya, ya pues, entonces, vamos cerrando ya la clase. Tenemos el día jueves nuevamente, Juan, la clase, ¿no? sí, el día jueves. Ya, entonces, vamos cerrando, entonces, gracias a todos por su participación y ya nos estaremos viendo el día jueves y mañana tenemos clase también. Genial. Ya, Hilton. Entonces estamos hablando. Muchas gracias. Hablamos. Gracias. Hasta